nunca hay que olvidar que el cine es un trabajo en equipo, así que hay que buscar dónde están tus compañeros de viaje. Y en las escuelas hay muchos que son como vosotras, si queréis empezar. A mí me gustaba mucho el cine. Estudié imagen y sonido en la Complutense, en Ciencias de la Información, pero cuando acabé la carrera no logré entrar dentro del sector. Yo tenía muy claro que quería dedicarme al cine. Cuando estaba en el último año oí hablar de una escuela internacional de cine que había en San Antonio de los Baños, en Cuba, y me presenté a una de las pocas plazas que había para los alumnos españoles y conseguí una de ellas. Así que allí me fui, nada más y nada menos que hasta Cuba, para estudiar cine, y allí entré directamente en la especialidad de producción. Hice el examen de dirección y de producción y ellos me cogieron para producción, que ya me gustaba porque ya en la facultad me había interesado las asignaturas que había tenido relacionadas con ese tema. Así que a la vuelta de Cuba ya empecé a trabajar directamente. La verdad es que la experiencia en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños fue estupenda. De hecho, todos los que fuimos en nuestro año nos hemos dedicado al cine, fuimos 4 personas. Almudena Sánchez, que es directora de fotografía, Jaime Rosales, que es director, y 2 sonidistas, Eva Baliño y Carlos Lidón, y todos hemos hecho una carrera cinematográfica. Así que bueno, fue una experiencia estupenda que me permitió entrar. A partir de ahí, pues trabajé en Tornasol Films durante mucho tiempo con Gerardo y con Mariela. Aprendí mucho, me gusta mucho el cine latinoamericano. Al venir de Cuba siempre he estado muy interesada en el cine de América Latina, y Tornasol me permitió seguir en contacto con todos ellos, y así empecé. Luego ya monté mi propia productora. Sí, ha sido muy bueno para ambos lados. Creo que el cine latinoamericano, el cine iberoamericano, tiene muchas cosas en común, en muchos casos mucho más que con los europeos, con el cine europeo, por el idioma, por la cultura que compartimos, por muchas razones. Son historias que cruzan fácilmente el charco de un lado a otro. Son historias muy interesantes. Hay directores con mucho talento. Son en algunos países industrias incipientes, pero gracias al programa Ibermedia, gracias a la creación de institutos de cine en los respectivos países, las políticas de cultura que se están haciendo, los propios premios Platino, o sea, se está empezando a crear una estructura. Empieza a haber academias también como la nuestra, pero allí en América Latina empieza a haber premios, están creciendo, y creo que, bueno, y que nos dan historias muy interesantes. Bueno, hemos mejorado. Yo llevo 20 años más o menos dedicándome al cine profesionalmente, y es verdad que en los primeros años había menos mujeres, aunque las había pioneras en producción. Mi propia jefa, acabo de mencionar, Mariela Besubieski, yo trabajaba con ella en Tornasol, y para mí ha sido un referente muy importante, o sea, verla trabajar a ella, ser madre al mismo tiempo, es algo que yo no había visto, que no era una imagen habitual, y recuerdo que me dio como una apertura de mente de, pero esto se puede hacer, o sea, puedes ser madre, dedicarte al cine. Pero eran muy pocas las que estaban haciendo eso, y de hecho en esa generación hay muchas mujeres que renunciaron a ser madres. No todas pudieron combinar a determinado nivel de responsabilidad la maternidad con la profesión de cineasta. Entonces, para mí, esos pocos referentes que había fueron muy importantes y me ayudaron. Nosotras intentamos ser referentes ahora, las que estamos. Es verdad que en producción hay muchas más, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Hay áreas como la dirección de fotografía, el mundo de los eléctricos, los maquinistas, empieza a haber más jefas de sonido, pero aún falta mucha gente. No hay casi chicas en efectos especiales. Hay muchos departamentos donde es raro llamar a una mujer para contratarla, y eso tiene que cambiar. En la producción y en la dirección de producción no me
en el trabajo en sí, profesional, no me he encontrado con tantos problemas. Como te digo, había mujeres que lo habían hecho antes. Efectivamente, por alguna razón, las mujeres tenemos una capacidad de gestión, un talante que funciona muy bien para las aptitudes que tienes que tener en producción. El compromiso, el sacrificio, hay una serie de cosas que, bueno, que de alguna manera, no sé si es por educación o qué, tenemos y funcionan bien para poder desarrollar ese trabajo. Yo creo que lo más complicado con lo que me he encontrado ha sido con la conciliación, es decir, ser directora de producción, un largometraje supone para mí estar 6 meses prácticamente, trabajando muchas horas diarias, cuando digo muchas son muchas, incluyendo fines de semana, a veces viajando, y eso, hacerlo compatible con una familia y con una maternidad, ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que gestionar. Pues me parece muy bonito, me parece que es un reflejo de que esas cosas que te decía antes están cambiando, de que gracias a las cuotas, a la paridad y a un montón de cosas empieza a haber más mujeres y que podemos llegar a tener eso, 5 nominadas en un determinado departamento para un determinado premio. Pero te diré que cuando conocí a mis compañeras hace poco en la academia, en un encuentro que tuvimos, lo que más me gustó es que las 5 somos madres. Es decir, hemos podido llegar a ese nivel, trabajar juntas, o sea, trabajar como directoras de producción y al mismo tiempo ya hemos encontrado esa manera de conciliarlo con nuestra vida personal y familiar. Eso me pareció muy chocante porque antes no pasaba, no solo había menos mujeres, sino que además muchas veces no habían podido cumplir con su deseo de la maternidad. Así que eso me pareció realmente significativo, por decirlo de alguna manera, de que las cosas están cambiando. Maya, ¿qué te pasa? Se me ha caído Yone del sofá. ¿Del sofá? Sí. ¿Pero se ha dado algún golpe? ¿Tiene algo? No. Qué susto. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. La película ya tiene una trayectoria previa, larga y muy exitosa como directora de publicidad. Por tanto, está acostumbrada a gestionar rodajes con muchos elementos técnicos, etc. Evidentemente, un largometraje tiene otras implicaciones. Recuerdo que ella hablaba de la cantidad de tiempo, o sea, que un spot ruedas 2, 3 días, 4 días. En el caso de un largometraje, nosotros rodamos casi 6 semanas. La gestión de tus energías, de las energías del equipo, son diferentes, pero Lauda lo hizo estupendamente. Es una historia que tenía muy clara, que llevó a los actores a un tono estupendo, tenía muy claros también los elementos importantes, la presencia de los bebés, cómo quería trabajar la puesta en escena, dónde quería que estuviese la cámara. Es una película que ella había pensado mucho y nos lo hizo muy fácil a todos porque claramente nos dijo desde el principio: esto quiero que pase así, María José. Cuando un director o una directora lo tienen claro, tu trabajo es mucho más fácil, porque simplemente tienes que ponerte a trabajar alrededor de esas ideas o ese dispositivo narrativo o esa metodología. Y este es el caso de Alauda. Bueno, pues esta película ha sido todo un reto, evidentemente. La vuelta al cine de Víctor Erice después de más de 30 años era una enorme responsabilidad para todos los que le hemos acompañado en este proceso. Ha sido además una película muy larga, de rodaje, con localizaciones en Asturias, en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León, con muchos retos desde todos los puntos de vista y ha sido un placer colaborar con We Love desde el minuto 1 en la cámara, en las cosas que necesitábamos. Utilizamos la Alexa 35, que es una cámara que se acababa de estrenar comercialmente, y junto con Valentín Álvarez, el director de fotografía, arriesgó fue la cámara que eligió. Y bueno, creo que el resultado es estupendo, la verdad. Así que espero que se pueda ver pronto, que la podéis disfrutar todos pronto. ¿Y el Goya es para? Alauda Ruiz de Azúa por 5 horitas. Una larga carrera de éxitos
con el público, que es una de las cosas más importantes, y ahora culminarlo con los miembros de la academia, con la gente de nuestra profesión. Es un reconocimiento que supone un honor y una enorme alegría para todos los que hemos formado parte de la familia de Cinco Lobitos, claro. Basándome en mi experiencia propia, yo creo que es muy interesante cuando estás empezando, cuando estás intentando entrar, el mundo de las escuelas. Como he contado antes, yo logré entrar al cine y conocer a los que luego han sido mis compañeros en las primeras películas gracias a la Escuela de Cine de Cuba. Ahora soy profesora en la ECAM, por ejemplo, y también siento que es el sitio de donde están surgiendo equipos que luego trabajan juntos. Por mencionar, el equipo de Asbestas son todos exalumnos de la ECAM que se conocieron hace mucho tiempo, pero no solo en la ECAM, sino en otros sitios. Entonces creo que las escuelas, las buenas escuelas, son un buen sitio para empezar a conocer a esos compañeros que te van a ayudar a convertir tu sueño de dedicarte al cine en realidad. Nunca hay que olvidar que el cine es un trabajo en equipo, así que hay que buscar dónde están tus compañeros de viaje. Y en las escuelas hay muchos que son como vosotras, si queréis empezar.